Hace miles de años, el poder se conquistaba principalmente mediante la violencia física y se mantenía con la fuerza bruta. Así las cosas, las mujeres no tenían otra opción que someterse. Sin embargo, hubo algunas con tal ansia de poder que, a la vuelta de los años y gracias a su enorme inteligencia y creatividad, inventaron una manera de alterar completamente esa dinámica, con lo que produjeron una forma de poder más duradera y efectiva. Esas mujeres inventaron la seducción. Llegado el siglo XVII, el arte de la seducción traspasó la barrera del género femenino y empezó a ser adoptado tanto por hombres como mujeres con propósitos sociales. En la actualidad hemos llegado al punto máximo en la evolución de la seducción. Hoy más que nunca se desalienta la fuerza o brutalidad de cualquier clase. Todas las áreas de la vida social exigen la habilidad para convencer a la gente sin ofenderla ni presionarla. Toda seducción tiene dos elementos que debes analizar y comprender. Primero, tú mismo y lo que hay de seductor en ti, y segundo, tu objetivo y las acciones que penetrarán sus defensas y producirán la rendición. En este vídeo nos dedicamos a descubrir los principales tipos de seductores y dejamos pendiente para los siguientes vídeos explicar el concepto del antiseductor, los tipos de víctimas de la seducción y el proceso de seducción en sí misma. Existen 9 tipos de seductores en el mundo. Cada uno de ellos posee un rasgo de carácter particular venido de muy dentro y que ejerce una influencia seductora. El primero de ellos es la sirena. La sirena es la seductora más antigua de todas. Su prototipo es la diosa Afrodita, pero no creas que es cosa del pasado o de leyenda e historia. Representa la poderosa fantasía masculina de una mujer muy sexual y extraordinariamente segura y tentadora que ofrece interminable placer junto con una pizca de peligro. En la actualidad, esta fantasía atrae con mayor fuerza aún a la psique masculina, porque hoy más que nunca el hombre vive en un mundo que limita sus instintos agresivos al volverlo todo inofensivo y seguro, un mundo que ofrece menos posibilidades de riesgo y aventura que antes. En el pasado, un hombre disponía de salidas para esos impulsos, la guerra, alta mar, la intriga política. Hoy en día, sin salidas, sus impulsos quedan encerrados en él y lo corroen, volviéndose aún más explosivos por ser reprimidos. La sirena es la máxima figura de la fantasía masculina porque brinda una liberación total de las limitaciones de la vida. Como un espejismo, tienta a los hombres cultivando una apariencia y actitud particulares. En su presencia, siempre realzada y sexualmente cargada, el hombre se siente transportado a un mundo de absoluto placer. Lo que diferencia a la sirena de las demás mujeres es una presencia acentuadamente femenina y sexual, aún al extremo de la caricatura. En un mundo en que las mujeres son, con frecuencia, demasiado tímidas para proyectar esa imagen, la sirena aprende a controlar la libido de los hombres encarnando su fantasía. Habiéndose distinguido de las demás por esto, la sirena debe poseer otras dos cualidades críticas: la habilidad para lograr que el hombre la persiga con tal denuedo que pierda el control y un toque de peligro. Ejemplos de sirenas fueron Marilyn Monroe o Cleopatra. Cleopatra consiguió, una vez desterrada de Egipto por su hermano Ptolomeo XIV, hechizar a Julio César hasta su muerte, y lo mismo hizo con Marco Antonio. Marilyn Monroe enamoró a toda América con sus ojos, su voz y las vibraciones ambiguas y simultáneamente sexuales e inocentes que emitía. La sirena actúa con especial eficacia sobre el tipo masculino rígido, el soldado héroe, y así fue como Cleopatra trastornó a Marco Antonio y Marilyn Monroe a Joe DiMaggio. Pero no creas que este es el único tipo en el que la sirena puede influir. Julio César era escritor y pensador, y había transferido su capacidad intelectual al campo de batalla y la esfera política. El dramaturgo Arthur Miller cayó bajo el hechizo de Marilyn tanto como DiMaggio. El intelectual suele ser el tipo más susceptible a la llamada de placer físico absoluto de la sirena, porque su vida carece de él. A pesar de eso, la sirena no tiene que preocuparse por buscar a la víctima correcta. Su magia actúa sobre todos.
La sirena es rara y mítica por naturaleza, única en su grupo. Si lo que buscas es fuerza de seducción, la sirena es, en efecto, la más poderosa de todas. Opera sobre las emociones básicas de un hombre y si desempeña de modo apropiado su papel, puede transformar a un hombre normalmente fuerte y responsable en un niño y un esclavo. El segundo tipo de seductor es el libertino. Los libertinos son visiblemente deshonestos, infieles y sin interés en el matrimonio. Podría parecer extraño que este tipo de hombres provocara el interés de una mujer. Sin embargo, a lo largo de la historia y en todas las culturas, este tipo ha tenido un efecto implacable. No creas que las mujeres son las criaturas frágiles que a algunos les gustaría que fueran. Como a los hombres, también a ellas les atrae enormemente lo prohibido, lo peligroso, incluso lo un tanto perverso. La radicalidad del libertino va aparejada con la sensación de peligro y tabú e incluso el dejo de crueldad que lo rodea. Peligro y tabú apelan a un lado reprimido en las mujeres, las que supuestamente deben representar una fuerza cultural civilizadora y moralizante. Este reprimido lado oscuro del deseo femenino halló expresión en la leyenda de Don Juan. Al principio, esta leyenda fue una fantasía masculina, el caballero audaz que podía tener a todas las mujeres que quisiera. Pero en los siglos XVII y XVIII, Don Juan transitó lentamente del aventurero masculino a una versión más feminizada, un hombre que solo vivía para las mujeres. Esta evolución fue producto del interés de las mujeres en ese argumento y resultado de sus deseos frustrados. Una mujer suele sentirse agobiada por el papel que se espera de ella. Se supone que debe ser una delicada fuerza civilizadora de la sociedad, generar compromiso y lealtad de por vida. Pero a menudo su matrimonio y relaciones no le brindan romance ni devoción, sino rutina y una pareja invariablemente distraída. El matrimonio era para ellas entonces una forma de servidumbre por contrato, pero Don Juan ofrecía placer por el placer mismo, un deseo sin condiciones. Cuando una mujer se cruzaba en su camino, él no pensaba más que en ella. Es por esto que persiste la fantasía femenina de un hombre capaz de entregarse por entero, un hombre que viva para la mujer, así sea solo un instante. Su deseo era tan fuerte que ella no tenía tiempo de pensar ni preocuparse por las consecuencias. Él llegaba de noche, concedía un momento inolvidable y desaparecía. Quizá para entonces ya había conquistado a miles de mujeres, pero eso no hacía sino volverlo más interesante. El abandono era mejor que no ser deseada por un hombre así. Los grandes seductores no ofrecen los apacibles placeres que la sociedad aprueba. Tocan el inconsciente de una persona, los deseos reprimidos que claman por ser liberados. El libertino ofrece lo que la sociedad no permite normalmente a las mujeres, una aventura de placer absoluto, un excitante roce con el peligro. Para actuar como libertino, el requisito más obvio es la capacidad de soltarte, de atraer a una mujer al periodo puramente sexual en que pasado y futuro pierden sentido. Debes poder abandonarte al momento. Un beneficio adicional de esta cualidad es que te hace parecer incapaz de controlarte, lo cual supone una muestra de debilidad que agrada a una mujer. Al abandonarte a la seducida, le haces creer que solo existes para ella, sensación que refleja una verdad, por temporal que sea. El tercer tipo de seductor es el amante ideal. La mayoría de la gente tiene sueños de juventud que se hacen trizas o se desgastan con la edad. Se ve decepcionada por personas, sucesos y realidades que no están a la altura de sus aspiraciones juveniles. Tiene muchos ideales sin cumplir. Podría ser artista, pensadora, líder, una figura espiritual, pero el mundo la ha oprimido, le ha negado la oportunidad de dejar florecer sus habilidades. Así pues, cada uno de nosotros lleva dentro un ideal de lo que querríamos ser o de cómo nos gustaría que otra persona fuera con nosotros. Este ideal data de nuestra más tierna infancia, de lo que alguna vez creímos que nos faltaba en la vida, de lo que los demás no nos daban, de lo que nosotros no podíamos darnos. Puede ser que ese ideal haya sido enterrado por la decepción, pero acecha debajo de ella, a la espera de ser liberado. Quizá nos vimos colmados de comodidades y ahora ansiamos peligro y rebelión.
Si queremos peligro pero nos asusta, es probable que busquemos a alguien que se sienta a gusto con él. O quizá nuestro ideal sea más elevado. Queremos ser más creativos, nobles y bondadosos de lo que alguna vez fuimos. Los amantes ideales medran en esos sueños insatisfechos. ¿Anhelas romance? ¿Aventura? ¿Suprema comunión espiritual? El amante ideal refleja tu fantasía. Es experto en crear la ilusión que necesitas, idealizando tu imagen. En un mundo de bajeza y desencanto, hay un ilimitado poder seductor en seguir la senda del amante ideal. Aún así, el amante ideal es raro en el mundo moderno, porque este papel implica esfuerzo. Te obliga a concentrarte intensamente en la otra persona, a sondear qué le falta, cuál es la causa de su desilusión. La gente suele revelar esto en formas sutiles, mediante gestos, tono de voz, una mirada a los ojos. Aparentando ser lo que le hace falta, encajarás en su ideal. Casanova es quizá el seductor más exitoso de la historia. Pocas mujeres se le resistían. Su método era simple. Al conocer a una mujer, la estudiaba, acompañaba sus estados de ánimo, indagaba qué le faltaba en la vida y se lo daba. Se volvía el amante ideal. Esta es la clave para seducir y conservar a la persona durante el paso del tiempo. El amante ideal sabe invocar este tipo de magia. Algunos ideales semejan a arquetipos junguianos. Tienen profundas raíces culturales y su influjo es casi inconsciente. Uno de tales sueños es el del caballero andante. En la tradición del amor cortesano de la Edad Media, un trovador caballero buscaba a una dama, casi siempre casada, y le servía como vasallo. Se sometía en su favor a terribles pruebas, emprendía peligrosas peregrinaciones en su nombre y sufría torturas espantosas para probar su amor. También escribía poemas y entonaba bellas canciones por ella, porque ningún trovador podía triunfar sin una cualidad estética o espiritual para impresionar a su dama. La clave de este arquetipo es un sentido de devoción absoluta. El papel del trovador es un ideal, porque es muy raro que alguien no ponga primero sus intereses y a sí mismo. Atraer la intensa atención de un hombre así halaga enormemente la vanidad de una mujer. Si el amante caballeroso sigue siendo el ideal de las mujeres, los hombres suelen idealizar a la Virgen Ramera, una mujer que combina la sensualidad con un aire de espiritualidad o inocencia. Crear este efecto de amante ideal, esta fantasía, demanda paciencia y atención a los detalles. La mayoría de las personas están tan absortas en sus deseos, tan impacientes, que son incapaces de adoptar el papel del amante ideal. Tú puedes convertirlo en una fuente de infinitas oportunidades. El cuarto tipo de seductor es el dandy. La sociedad está sujeta a un estado de flujo permanente, pero hay algo que no cambia: el ajuste de la inmensa mayoría de la gente a lo que en su época se considera normal, su desempeño del papel que se le asigna. La conformidad es una constante porque los seres humanos somos criaturas sociales en incesante imitación recíproca. Sin embargo, no deberíamos quejarnos de la servil conformidad de la mayoría, porque ofrece incalculables posibilidades de poder y seducción a quienes están dispuestos a correr algunos riesgos. La seducción fue y será siempre la forma femenina del poder y la guerra. El hombre que usa esta forma de poder con la mujer invierte en esencia el juego, ya que emplea contra ella armas femeninas, sin perder su identidad masculina. Cuanto más sutilmente femenino se vuelve, más eficaz es la seducción. Los dandys nos excitan porque juegan con la masculinidad y la feminidad. Son inclasificables, insinúan una libertad que deseamos, inventan su imagen física, asombrosa siempre, y son misteriosos y elusivos. Seducen tanto social como sexualmente. Se forman grupos a su alrededor, su estilo es muy imitado y una corte o multitud enteras se enamorarán de ellos. El dandy hace gala de una diferencia real y radical en apariencia y actitud. Puesto que a casi todos nos agobia en secreto la falta de libertad, nos atraen quienes son más desenvueltos que nosotros y hacen alarde de su diferencia. A los dandys se les ha definido tradicionalmente por su forma de vestir, y es indudable que la mayoría de ellos crean un estilo visual único. Pero el estilo del dandy no puede ser obvio, porque los dandys son sutiles y jamás se obstinan en llamar la atención. La atención les llega sola. Los dandys exhiben su diferencia en los pequeños toques que señalan su desprecio por las convenciones.
el chaleco rojo de Ophir Goutier, el traje verde de terciopelo de Oscar Wilde, las pelucas plateadas de Andy Warhol, la dandy opera en forma similar. Puede adoptar ropa masculina, por decir algo, pero si lo hace un toque aquí o allá, la vuelve distinta. Ningún hombre se vestiría nunca como George Sand, por ejemplo. Recuerda siempre, debe haber un punto de referencia. Si tu estilo visual es totalmente desconocido, la gente creerá, en el mejor de los casos, que te gusta llamar la atención y en el peor, que estás loco. Inventa en cambio tu propia moda adaptando y alterando los estilos imperantes para convertirte en un objeto de fascinación. Haz esto bien y serás muy imitado, lo cual será una señal, por supuesto, de tus poderes de seducción. El inconformismo de los dandies, sin embargo, va mucho más allá de las apariencias. Es una actitud de vida. Los dandies son muy insolentes. Los demás les importan un bledo y nunca les interesa complacer. El descaro del libertino está atado a su deseo de conquistar a una mujer. No le interesa nada más. El del dandy, en cambio, apunta a la sociedad y sus convenciones. No quiere conquistar a una mujer, sino a un grupo, un mundo social. Y como a la gente suele oprimirle la obligación de ser siempre benévola y cortés, le deleita la compañía de una persona que desdeña tales insignificancias. El quinto y siguiente tipo de seductor es el cándido. Todo lo natural ejerce un raro efecto en nosotros. Desde el inicio de los tiempos, los fenómenos naturales como rayos y eclipses han infundido en los seres humanos una reverencia teñida de temor. Entre más civilizados somos, mayor es el efecto que los hechos naturales ejercen en nosotros. Ya que el mundo moderno nos rodea de tantas cosas manufacturadas y artificiales, algo repentino e inexplicable nos fascina. Los niños también poseen este poder natural, pero como son inofensivos y humanos, resultan menos temibles que encantadores. Casi todos nos empeñamos en complacer, pero la gracia de los niños ocurre sin esfuerzo, lo que desafía toda explicación lógica, y lo irracional suele ser peligrosamente seductor. Un niño representa un mundo del cual se nos ha desterrado para siempre. Como la vida adulta es aburrida y acomodaticia, nos creamos la ilusión de que la infancia es una especie de edad de oro, pese a que a menudo pueda ser un periodo de gran confusión y dolor. Aún así, es innegable que la niñez tuvo sus privilegios y que de niños teníamos una actitud placentera ante la vida. Frente a un niño particularmente encantador, solemos ponernos nostálgicos, recordamos nuestro maravilloso pasado, las cualidades que perdimos y que quisiéramos volver a tener. Y en presencia del niño recuperamos un poco de esa maravilla. La niñez es, en definitiva, el paraíso dorado que, consciente o inconscientemente, en todo momento intentamos recrear. Sin embargo, los niños no son tan inocentes como nos gusta imaginarlos. Sufren desamparo y advierten pronto el poder de su encanto natural para compensar su debilidad en el mundo de los adultos. Aprenden un juego. Si su inocencia natural puede convencer a sus padres de ceder a sus deseos, entonces es algo que pueden usar estratégicamente en otros casos, exagerándolo en el momento indicado para salirse con la suya. Si su vulnerabilidad y debilidad son tan atractivas, pueden utilizarlas para llamar la atención. El cándido personifica las añoradas cualidades de la infancia: espontaneidad, sinceridad y sencillez. En presencia de los cándidos nos sentimos a gusto, arrebatados por su espíritu juguetón, transportados a esa edad de oro. Ellos hacen de la debilidad virtud, pues la compasión que despiertan con sus tanteos nos impulsa a protegerlos y a ayudarlos. Como en los niños, en los cándidos, gran parte de esto es natural, pero otra parte es exagerada, una maniobra intencionada de seducción. Adoptar la actitud del cándido puede ayudarte a neutralizar la reserva natural de la gente y contagiarla de tu desvalido encanto. Los seductores naturales son personas que de algún modo evitaron que la experiencia adulta les privara de ciertos rasgos infantiles. Estas personas pueden ser tan eficazmente seductoras como un niño, porque nos parece extraño y asombroso que hayan preservado tales cualidades. No son literalmente semejantes a niños, por supuesto.
eso las volvería detestables o dignas de lástima. Más bien es el espíritu infantil lo que conservan. No creas que esta puerilidad es algo que escapa a su control. Los seductores naturales advierten pronto el valor de preservar una cualidad particular y el poder de seducción que ésta contiene, de manera que adaptan y refuerzan los rasgos infantiles que lograron mantener, justo como el niño que aprende a jugar con su natural encanto. Esa es la clave. Tú puedes hacer lo mismo, porque dentro de todos nosotros acecha un niño travieso que pugna por librarse. Para hacer esto de forma satisfactoria, tienes que poder soltarte en cierto grado, pues no hay nada menos natural que parecer indeciso. Recuerda el espíritu que alguna vez tuviste. Permítele volver, sin inhibiciones. La gente es mucho más benigna con quienes llegan al extremo, con quienes parecen incontrolablemente ridículos, que con el desganado adulto con cierta vena infantil. Simplemente recuerda cómo eras antes de ser tan cortés y retraído. El sexto tipo de seductor es la coqueta. Las coquetas parecen ser totalmente autosuficientes. No te necesitan, parecen decir, y su narcisismo resulta endemoniadamente atractivo. Quieres conquistarlas, pero ellas tienen las cartas. La estrategia de la coqueta es no ofrecer nunca satisfacción total. Imita la vehemencia e indiferencia alternadas de la coqueta y mantendrás al seducido o seducida tras de ti. Según la sabiduría popular, los coquetos son embaucadores consumados, expertos en incitar el deseo con una apariencia provocativa o una actitud tentadora. Pero la verdadera esencia de los coquetos es, de hecho, su habilidad para atrapar emocionalmente a la gente y mantener a sus víctimas en sus garras mucho después de ese primer cosquilleo del deseo. Esta aptitud los coloca en las filas de los seductores más efectivos. Su éxito podría parecer extraño, ya que en esencia son criaturas frías y distantes. Si alguna vez conocieras bien a una de ellas, percibirías su fondo de indiferencia y amor a sí misma. Podría parecer lógico que, habiéndote percatado de esta cualidad, adviertas las manipulaciones del coqueto y pierdas interés, pero lo común es lo opuesto. Tras años de coqueterías de Josefina, Napoleón sabía muy bien lo manipuladora que ella era. Pero este conquistador de imperios, este cínico y escéptico, no podía dejarla. La habilidad para retardar la satisfacción es el arte consumado de la seducción. Mientras espera, la víctima está subyugada. Las coquetas son las grandes maestras de este juego, pues orquestan el vaivén entre esperanza y frustración. Azuzan con una promesa de premio, la esperanza de placer físico, felicidad, fama por asociación, poder, que resulta elusiva, pero que solo provoca que sus objetivos las persigan más. Para comprender el peculiar poder del coqueto, primero debes entender una propiedad crítica del amor y el deseo. Entre más obviamente persigas a una persona, más probable es que la ahuyentes. Demasiada atención puede ser interesante un rato, pero pronto se vuelve empalagosa y al final es claustrofóbica y alarmante. Indica debilidad y necesidad, una combinación muy poco seductora. Muy a menudo cometemos este error, pensando que nuestra persistente presencia es tranquilizadora, pero los coquetos poseen un conocimiento inherente de esta dinámica. Maestros del repliegue selectivo insinúan frialdad, ausentándose a veces para mantener a su víctima fuera de balance, sorprendida, intrigada. Sus repliegues se vuelven misteriosos y los engrandecemos en nuestra imaginación. La familiaridad, por el contrario, socava lo que imaginamos. Un poco de distancia compromete más las emociones. En vez de enojarnos, nos hace inseguros. Quizá en realidad no le gustemos a esa persona. A lo mejor hemos perdido su interés. Una vez que nuestra vanidad está en juego, sucumbimos al coqueto solo para demostrar que aún somos deseables. Recuerda, la esencia del coqueto no radica en el señuelo y la tentación, sino en la posterior marcha atrás, la reticencia emocional. Esta es la clave del deseo esclavizador. Para adoptar el poder del coqueto, debes comprender otra cualidad, el narcisismo. La mujer narcisista fue la que Sigmund Freud caracterizó como el tipo con mayor efecto sobre los hombres. En efecto, la mujer narcisista no tiene necesidades emocionales, es autosuficiente, y esto es asombrosamente seductor. La autoestima es decisiva en la seducción. Una autoestima baja repele,
La seguridad y la autosuficiencia atraen. Cuanto menos parezcas necesitar de los demás, más probable es que se sientan atraídos hacia ti. La coquetería se atribuye por tradición a las mujeres, y ciertamente esta estrategia fue durante siglos una de las pocas armas que ellas tenían para atraer y someter el deseo de un hombre. Pero esta independencia y narcisismo de la coqueta también desafía al género masculino. El hombre quiere ser quien vuelva a la coqueta dependiente, reventar su burbuja. Es mucho más probable, sin embargo, que él termine siendo su esclavo al concederle incesante atención a fin de conseguir su amor y fracasar en esto. El siguiente y séptimo tipo de seductor es el encantador. El encanto es la seducción sin sexo. Los encantadores son manipuladores consumados que encubren su destreza generando un ambiente de bienestar y placer. Su método es simple: desviar la atención de sí mismos y dirigirla a su objetivo. Comprenden tu espíritu, sienten tu pena y se adaptan a tu estado de ánimo. En presencia de un encantador te sientes mejor. Los encantadores no discuten, pelean, se quejan ni fastidian. ¿Qué podría ser más seductor? Al atraerte con su indulgencia, te hacen dependiente de ellos y su poder aumenta. Aprende a ejercer el hechizo del encantador apuntando a las debilidades primarias de la gente: vanidad y amor propio. La palabra encanto procede del latín incamentum, engaño, aunque también conjuro en el sentido de pronunciación de fórmulas mágicas. El encantador conoce implícitamente este concepto: hechiza dándole a la gente algo que mantiene su atención, que le fascina. Y el secreto para captar la atención de la gente y reducir al mismo tiempo sus facultades racionales es atacar aquello sobre lo que tiene menos control: su ego, vanidad y amor propio. Esta estrategia no debe ser obvia. La sutileza es la gran habilidad del encantador. Para evitar que su objetivo entrevea sus esfuerzos, sospeche y hasta se aburra, es esencial un tacto ligero. El encantador es como un rayo de luz que no afecta de modo directo a un objetivo, sino que lo baña con un resplandor gratamente difuso. El encantamiento puede aplicarse a un grupo tanto como a un individuo. Un líder puede encantar a la gente. La dinámica es similar. El octavo y penúltimo tipo de seductor es el carismático. El carisma es una presencia que nos excita. Procede de una cualidad interior: seguridad, energía sexual, determinación, placidez, que la mayoría de la gente no tiene y desea. Esta cualidad resplandece e impregna los gestos de los carismáticos, haciéndolos parecer extraordinarios y superiores, induciéndonos a imaginar que son más grandes de lo que parecen. Dioses, santos, estrellas. Ellos aprenden a aumentar su carisma con una mirada penetrante, una oratoria apasionada y un aire de misterio. Pueden seducir a gran escala. Crea la ilusión carismática irradiando fuerza, aunque sin involucrarte. El carisma es seducción en un plano masivo. Los carismáticos hacen que multitudes se enamoren de ellos y luego las conducen. Este proceso de enamoramiento es simple y sigue un camino similar al de una seducción entre dos personas. Los carismáticos tienen ciertas cualidades muy atractivas y que los distinguen. Podrían ser su creencia en sí mismos, su osadía, su serenidad. Mantienen en el misterio la fuente de estas cualidades. No explican de dónde procede su seguridad o satisfacción, pero todos a su lado la sienten. Resplandece sin una impresión de esfuerzo consciente. El rostro del carismático suele estar animado y lleno de energía, deseo, alerta, como el aspecto de un amante, instantáneamente atractivo, incluso vagamente sexual. Seguimos con gusto a los carismáticos porque nos agrada ser guiados, en particular por personas que ofrecen aventura o prosperidad. Nos perdemos en su causa, nos apegamos emocionalmente a ellas, nos sentimos más vivos creyendo en ellas, nos enamoramos. El carisma explota la sexualidad reprimida, crea una carga erótica. Sin embargo, la palabra carisma no es de origen sexual, sino religioso, y la religión sigue profundamente incrustada en el carisma moderno. Hace miles de años la gente creía en dioses y espíritus, pero muy pocos podían decir que hubieran presenciado un milagro, una demostración física del poder divino. Sin embargo, un hombre que parecía poseído por un espíritu divino sobresalía como alguien a quien los dioses habían elegido.
y este hombre, sacerdote o profeta, obtenía enorme poder sobre los demás. ¿Qué hizo que los hebreos creyeran en Moisés, lo siguieran fuera de Egipto y le fuesen fieles, pese a su interminable rancia en el desierto? La mirada de Moisés, sus palabras inspiradas e inspiradoras, su rostro que brillaba literalmente al bajar del monte Sinaí, todo esto daba la impresión de que tenía comunicación directa con Dios y era la fuente de su autoridad. Eso era lo que se entendía por carisma, palabra griega en referencia a los profetas y a Cristo mismo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el mundo se volvió más racional. El gran sociólogo alemán de principios del siglo XX, Max Weber, señaló que, pese a nuestro supuesto progreso, entonces había más carismáticos que nunca. Según Max Weber, lo que caracterizaba a un carismático moderno era la impresión de una cualidad extraordinaria en su carácter, equivalente a una señal del favor de Dios. Más que nada, lo que distinguía a esos hombres y constituía la fuente de su poder era la fuerza de su magnética personalidad. Su atractivo era emocional, parecían poseídos, y su público reaccionaba con tanta euforia como el antiguo público ante un profeta. Cuando intentes forjar un efecto de carisma, nunca olvides la fuente religiosa de su poder. Debes irradiar una cualidad interior con un dejo de santidad o espiritualidad. Tus ojos deben brillar con el fuego de un profeta. El último tipo de seductor es la estrella. La vida diaria es dura y casi todos buscamos incesantemente huir de ella en sueños y fantasías. Las estrellas aprovechan esta debilidad. Al distinguirse de las demás por su atractivo y característico estilo, nos empujan a mirarlas. Al mismo tiempo, son vagas y etéreas, guardan su distancia y nos dejan imaginar más de lo que existe. Su irrealidad actúa en nuestro inconsciente, ni siquiera sabemos cuánto las imitamos. Aprende a ser objeto de fascinación proyectando la brillante y escurridiza presencia de la estrella. De todos los tipos de personalidad, la estrella mítica es, quizá, el más impactante. Las estrellas míticas son figuras de mitos que cobran vida. Para apropiarte de su poder, primero debes estudiar la presencia física de esas figuras, cómo adoptan un estilo distintivo y la manera en que son increíble y visualmente deslumbrantes. Luego debes asumir la actitud de una figura mítica, el rebelde, el patriarca, la matriarca sabia o el aventurero. Para ser una estrella mítica, además, tus palabras y actos han de invitar a la interpretación más allá de su apariencia superficial. Debes dar la impresión de no interesarte en asuntos y detalles específicos y triviales, sino en cuestiones de vida y muerte, amor y odio, autoridad y caos. La mayoría de las personas es extremadamente banal, es decir, demasiado real. Tú debes hacerte etéreo. Tu contrincante, de igual modo, debe ser encuadrado no meramente como enemigo por razones ideológicas o de competencia, sino como un villano, una forma demoníaca. La gente es sumamente susceptible al mito, así que conviértete en protagonista de un gran drama y mantén tu distancia, que la gente se identifique contigo sin que pueda tocarte, que solo pueda mirar y soñar. La seducción es una forma de persuasión que busca eludir la conciencia, incitando en cambio a la mente inconsciente. La razón de esto es simple. Estamos rodeados de tantos estímulos que compiten por nuestra atención, bombardeándonos con mensajes obvios, y de tantas personas con intereses abiertamente políticos y manipuladores que rara vez nos encantan o engañan. Para evitar esta suerte, debes aprender el arte de la insinuación, de llegar al inconsciente. La expresión más vívida del inconsciente es el sueño, el cual se relaciona intrincadamente con el mito. Los sueños nos obsesionan porque combinan realidad e irrealidad. Están repletos de personajes reales y suelen tratar de situaciones reales, pero son maravillosamente irracionales, llevando la realidad al extremo del delirio. Si todo en un sueño fuera realista, no tendría ningún poder sobre nosotros. Si todo fuera irreal, nos sentiríamos menos envueltos en sus placeres y temores. Su fusión de ambos elementos es lo que lo vuelve inquietante. Esto es lo que Freud llamó lo misterioso, algo que parece extraño y conocido a la vez. A veces experimentamos lo misterioso estando también despiertos. En un déjà vu,
una coincidencia milagrosa, un raro suceso que recuerda una experiencia de la infancia. La gente puede tener un efecto similar. Los gestos, las palabras, el ser mismo de hombres como Kennedy o Andy Warhol, por ejemplo, evocan algo tanto real como irreal. Quizá no nos demos cuenta de ello, pero estos individuos son como figuras oníricas para nosotros. Tienen cualidades que los anclan en la realidad: sinceridad, picardía, sensualidad, pero al mismo tiempo su distancia, su superioridad, su casi surrealismo los hacen parecer como salidos de una película. En público o en privado nos seducen y hacen que deseemos poseerlos, tanto física como psicológicamente. Pero incapaces de tenerlos, nos obsesionamos con ellos, nos persiguen en nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras fantasías. Los imitamos inconscientemente. Este es el insidioso poder seductor de una estrella, un poder del que puedes apropiarte convirtiéndote en una mezcla de lo real y lo irreal. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Hemos hecho un PDF con los 5 errores que el 99,9% de las personas cometen cuando intentan ligar con el sexo opuesto y que puedes resolver en 5 segundos. Simplemente ingresa tu email en la página web del link que hay en pantalla o en la descripción y te enviaremos tu regalo sin coste alguno. ¿Qué tipo de seductor eres? ¿Has caído alguna vez en los hechizos de una sirena o una coqueta? ¿Tal vez de un cándido o un libertino? Puedes decírmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. No te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el siguiente vídeo.